Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, me dicen acá. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al cuarto encuentro del Journal Club de Nutrición Clínica que hacemos desde el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta oportunidad se va a presentar un documento de consenso de Aspen sobre el síndrome de realimentación y que nos acompaña en esta oportunidad la especialista licenciada Camila Luna. Ella es especialista en nutrición clínica y alimentación del adulto, ex residente y ex jefa de residentes de la residencia en nutrición del Hospital Lago Mayore. Es nutricionista de plantas del Hospital Santa Isabel de Hungría, es nutricionista en cirugía de la obesidad del doctor Mario Corengia, es docente adjunta de la Cátedra de Técnica Dietoterápica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza, además de amiga, compañera de trabajo. Bueno, y es un honor, Cami, que puedas acompañarnos, y sabemos lo que esto, siempre digo lo mismo, pero bueno, estamos todos sobrepasados de trabajo, los que estamos más que nada con todo el tema COVID, así que bueno, es muy valioso que puedan, digamos, preparar estas clases, y yo sé el tiempo que implica, así que bueno, Cami, sabés que agradecida eternamente por siempre aceptar a todas las invitaciones que te hago. Así que bueno, bienvenida, ya estás habilitada, lo único que te faltaría hacer es poner en presentación el PowerPoint. Dale. Bueno, gracias NASA por la presentación y obviamente por la invitación. Siempre es un gusto participar de las cosas lindas que haces, muy novedosas, así que bueno, nada, es un gusto poder participar. Y la verdad que cuando me propusiste el tema, me encantó el tema, porque la verdad que es algo que nosotros, el síndrome de realimentación, tenemos muy presente en nuestro equipo en el hospital, así que bueno, nada, me gustó poder presentárselos. Bueno, como dijo Nader, entonces hoy presentaremos este consenso Aspen del síndrome de realimentación que fue publicado este año. Ahora veremos de qué es lo que se trata. La Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral fue fundada en junio de 1975, tiene sede en Silver Spring, en Maryland, Estados Unidos. Es una organización profesional que publica sus artículos en una de las revistas que es Nutrition in Clinical Practice, que es una revista médica revisada por pares que cubre la investigación en el campo de la nutrición, que es publicada por SAGE en asociación con Aspen. Otra de las revistas también en las que publica es el Journal of Parental and Enteral Nutrition, que, bueno, en este no nos detendremos mucho porque en la primera revista es donde se publica nuestro artículo, que como vemos tiene un factor de impacto de 2.573, que lo ubica en el puesto 55 de 89 revistas de la categoría de nutrición y dietética. Este es nuestro artículo, les dejo ahí el código QR para que puedan escanearlo. Como les dije, es un artículo que fue publicado este año, son muchos los autores, pero bueno, su autor principal es Joshua Da Silva, que es un médico residente de la Residencia de Medicina de Emergencia de Bonshaw, Dayton, en Ohio, Estados Unidos, que es una escuela de medicina, bastante importante en la zona. Bien, lo que hablaremos, lo que desarrollaremos hoy es la introducción de nuestro artículo, el desarrollo del mismo, en donde se habla qué es lo que se venía haciendo con respecto al síndrome de realimentación. Luego pasaremos al consenso Aspen específicamente, cuáles son las recomendaciones nuevas, las futuras investigaciones que proponen los autores, y luego por último, la conclusión. Bien, vamos entonces a esta introducción. En el 2017, Aspen, junto con el Comité de Seguridad de Nutrición Parenteral y el Comité de Práctica Clínica,
convocaron a un grupo de trabajo interprofesional conformado por dietistas, enfermeras, farmacéuticos y médicos. Comenzaron a desarrollar estas recomendaciones consensuadas para el cribado y el manejo de pacientes que están en riesgo o han desarrollado síndrome de realimentación, tanto para la población adulta como para la población pediátrica. Debido a la heterogeneidad de las definiciones y los múltiples temas y la escasez de estudios de alta calidad, no se consideraron factibles múltiples revisiones sistemáticas, por lo cual se desarrolló un proceso de consenso. Se armaron subgrupos de autores que investigaron cuestiones específicas a través de revisiones de la literatura, se presentaron resúmenes a todo el grupo para su discusión a través de correo electrónico y de teleconferencia. Y luego se armó un documento maestro cuyas revisiones fueron evaluadas por el mismo comité. Las búsquedas de artículos se realizó a través de PubMed, utilizando palabras claves como síndrome de realimentación, hipofosfatemia de realimentación y también de inanición. Hay que aclarar que estas recomendaciones, lo aclara varias veces en el artículo, no constituyen un asesoramiento médico o profesional y no deben tomarse como tales. Siempre debe prevalecer el juicio del profesional tratado. Bien, con respecto al desarrollo del artículo. Históricamente se describe al síndrome de realimentación como un rango de alteraciones metabólicas y electrolíticas que ocurren como resultado de la reintroducción y o aumento de las provisiones de calorías, después de un periodo de ingesta calórica disminuida o ausente. Esta ingesta calórica puede provenir de la vía oral, de la nutrición enteral, de la nutrición parenteral, o también puede venir a través de la vía intravenosa de dextrosa. Eso es muy importante también poder aclararlo, que no es solamente con respecto a los alimentos, sino también con una vía intravenosa con dextrosa se puede llegar a generar. Este síndrome se describió por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, en donde los soldados cuando volvían después de varios días de ayunos prolongados, comenzaban a alimentarse y empezaban a tener sintomatología que llegaba a producir hasta la muerte de alguno de ellos. Por eso, mientras duraba esta Segunda Guerra Mundial, en 1944 se realizó el experimento de inanición de Minnesota, que eran aquellos adultos que no querían ir a la guerra, se postulaban en el estudio. Y lo que hacían era ayunos prolongados para ver qué es lo que pasaba con estas personas. Obviamente que esto en la actualidad sería imposible poder reproducir, pero es muy importante este estudio porque sirvió como una base de cómo se entiende hoy también el síndrome de realimentación. Vamos entonces a aclarar que a pesar del reconocimiento de larga data de este síndrome de realimentación, como vemos de hace muchos años, como un mecanismo para una complicación grave de la intervención nutricional, se carece de evidencia científica de alta calidad sobre el síndrome clínico. La mayoría de los informes se basan en datos de observación retrospectivos y utilizan definiciones ampliamente discordantes del síndrome, una con respecto a la otra. Además, los casos clínicos publicados son extremos, o sea, personas que tienen muy bajos niveles de electrolitos en sangre que se utilizan alimentaciones muy agresivas. Entonces, bueno, es algo muy importante para tener en cuenta a la hora de comenzar a hablar de este síndrome. Bien, ¿qué es lo que es este síndrome? Empecemos a hablar un poco de la fisiopatología. Como dijimos anteriormente, el síndrome de realimentación es una respuesta fisiológica exagerada a la reintroducción de glucosa, o sea, a la realimentación, después de una fase prolongada de inanición o de escasa ingesta de alimentos. Los mecanismos fisiopatológicos precisos por los cuales se genera este síndrome de realimentación, la verdad es que siguen sin estar claros. Pero lo que se cree es que en un estado catabólico, debido a la ingesta reducida de alimentos o incluso la inanición, la producción de de insulina disminuye, mientras que el glucagón y las catecolaminas se estimulan ligeramente.
Durante este periodo agudo, la oxidación de glucosa se reduce y solo tiene lugar en aquellos tejidos que son dependientes de la misma, o sea, cerebro, médula renal, glóbulos rojos. Las reservas de glucógeno se reducen, lo que activa la gluconeogénesis a partir de estos aminoácidos, los niveles de vitaminas y de electrolitos disminuyen y las reservas se agotan. Después de unos días la lipólisis aumenta, lo que lleva a mayor cantidad de ácidos grasos libres en sangre, que estimulan la cetogénesis en el hígado y lleva a mayor producción de cuerpos cetónicos que van a ser la energía para el cuerpo. Durante este estado, los procesos metabólicos generalmente se reducen entre un 30 a 50% de lo normal. ¿Qué pasa cuando se reintroduce este alimento? ¿Sí? Se reintroduce un soporte nutricional equilibrado con hidratos de carbono, o sea, la realimentación. La glucosa nuevamente se convierte en el principal proveedor de energía, llevando a una hiperglucemia y el consecuente aumento de insulina en sangre. Esto estimula los procesos anabólicos, lo que lleva a cambios intercelulares, o sea, dentro de la misma célula, cambios con respecto a la glucosa, al agua y electrolitos, y que resultan de una caída potencialmente severa en los niveles de micronutrientes en el mismo suelo. Este desequilibrio puede causar complicaciones potencialmente mortales, como podemos observar, como convulsiones, delirio, ataxia, la encefalopatía de Wernicke, arritmias, hipotensión, fallo cardíaco y renal, ilioparalítico, hiperglucemias, edema periférico, parestesias, rhabdomiólisis, entre otras complicaciones. Bien, entendiendo entonces qué es lo que pasa en este síndrome de realimentación, vamos al cribado y evaluación de estos pacientes, o sea, ¿cómo vamos a poder detectar? La verdad es que las estrategias para poder detectar a los pacientes son imprecisas, están mal validadas, y esto se empeora aún más por la falta de una definición consensuada de este síndrome. Se han publicado criterios desarrollados específicamente para predecir síndrome de realimentación. Uno es el publicado por el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención, que son las guías NICE, que hemos utilizado un montón de tiempo, que fueron formuladas en base a revisiones y a la experiencia de los autores, pero todo esto fue acordado por un consenso informal. Como vemos, existen criterios mayores y criterios menores, en donde se evalúa el índice de masa corporal, la pérdida de peso, la ingesta alimentaria, el tener ya una analítica con electrolitos disminuidos o tener alguna historia de algunas enfermedades que generan disminución de estos. En una revisión que se realizó en 2011, de 321 hospitalizaciones, solo el 25% de los 92 pacientes que fueron considerados en riesgo por los criterios NICE, solo el 25% desarrolló hipofosfatemia durante la realimentación. O sea, con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 76% para nutrición parenteral y una sensibilidad del 38% solamente y una especificidad del 73% para los pacientes alimentados con sonda nasogástrica. Los criterios de detección desarrollados para desnutrición también han sido probados por su valor predictivo para el síndrome de realimentación, como lo es, por ejemplo, este método de cribado. Ambos dos, o sea, tanto el propuesto como las guías NICE, como los dos obtuvieron puntajes bajos en cuanto a sensibilidad y especificidad en los análisis de validación retrospectivos. El valor, entonces, de estas herramientas de detección para predecir la hipofosfatemia grave, la verdad que es pobre. Es más, los autores indican que los criterios establecidos para diagnosticar, por ejemplo, desnutrición, como el propuesto por Aspen y la Academia de Nutrición allá por el 2012, o los recientes criterios BLIM, por ejemplo, podrían ser predictivos de síndrome de realimentación, pero aún no han sido estudiados, por lo tanto, no existe un cribado que nos pueda ayudar a poder detectar fácilmente a estos pacientes. Hay algo también muy importante que se plantean los autores luego de hablar de estos cribados, y es que el uso rutinario de estas técnicas de detección inespecíficas, con baja sensibilidad, pueden conducir a intervenciones que son innecesarias, también a avanzar lentamente en la alimentación hacia el objetivo nutricional, que eso no sería lo ideal tampoco, y obviamente en este caso estaríamos alargando las estancias hospitalarias. Entonces, bueno,
aclaran que es muy importante poder detectar a estos pacientes, o sea, encontrar un método de cribado que pueda ayudarnos a poder detectarlos de una mejor manera. Bien, ¿cuáles son las poblaciones potencialmente en riesgo de desarrollar este síndrome de realimentación? Hay que aclarar que se desconoce cuál es la incidencia de este síndrome en cada una de las poblaciones. Una de las más estudiadas es la anorexia nerviosa, que se asocia con la restricción de energía que es autoinfligida. Como dijimos, es uno de los grupos más estudiados de síndrome de realimentación. La incidencia es muy variable según los autores. Y es importante destacar que el grado de desnutrición se correlacionó con la gravedad de la hipofosfatemia en este grupo. Bien, hablamos también como poblaciones en riesgo a los trastornos de salud mental. Tienen un riesgo elevado debido a la mala alimentación resultante de la negligencia propia, de los efectos secundarios de los medicamentos, la evitación de alimentos debido a las alucinaciones que tienen, así como también cuando evitan asistir a comidas familiares por la ansiedad social, o la falta de habilidad para poder cocinarse, o la falta de vivienda donde tener una cocina para poder cocinarse. Son todos causas por las cuales estos pacientes tendrían riesgo de desarrollar esta complicación. También encontramos a los trastornos por el consumo de alcohol y de sustancias. Este elevado riesgo se origina por la deficiencia de vitaminas y minerales que ocurren en estos pacientes. Los autores recomiendan que se considere a los pacientes alcohólicos con evidencia de desnutrición global dentro de los grupos con mayor riesgo. Y al igual que los que abusan de las metanfetaminas, de la heroína y otras sustancias que alteran el ánimo, también son pacientes en riesgo. Un grupo también muy importante son el grupo de las cirugías bariátricas y cirugías intestinales. Hay algo que se destaca dentro de este grupo, y es que tengamos en cuenta que este síndrome no solamente se da en pacientes con desnutrición, sino también que puede desarrollarse en el contexto de un índice de masa corporal elevado. Recordemos que son pacientes que también pueden estar malnutridos y que puedan tener mala absorción a causa de esta misma cirugía, ¿sí? Se cree que los cambios rápidos en el peso que ocurren inicialmente en el contexto de la cirugía bariátrica pueden predisponer al síndrome de realimentación, y más si se aumenta repentinamente la ingesta, especialmente cuando hay pérdida de electrolitos, por ejemplo, a través de los vómitos. Además, los pacientes con resecciones intestinales también pueden repetir los mismos patrones de desnutrición y de dificultades de alimentación, por lo tanto también serían grupos en riesgo. Encontramos también a los síndromes de mala absorción, o sea, síndromes que generan disminución en las reservas de electrolitos y de vitaminas. Personas que tienen ayunos por protestas o cuando hay migraciones. Los pacientes en el contexto de una enfermedad crítica, no solamente porque el paciente puede llegar con varios días de ayuno, sino también porque su mismo estado metabólico puede llegar a generar que el paciente no pueda alimentarse durante los primeros días. Entonces, a la hora de comenzar con la alimentación, pueden ser pacientes que ya hayan pasado varios días sin alimentarse y que puedan llegar a generar este síndrome. Y por último también hablamos de los pacientes oncológicos. Pacientes que pueden tener mucha sintomatología, pero más específicamente cuando están recibiendo algún tratamiento de quimioterapia o de rayos, que puede llegar a generar vómitos, diarrea o alguna alteración hidroelectrolítica interna. Bien. Ya se identificó al paciente que podría estar en riesgo. Ahora, ¿cómo podríamos evitar este síndrome de realimentación? Hay poco consenso y pocas investigaciones para impulsar las decisiones relacionadas a la tasa de alimentación para evitar este síndrome. Las guías NICE, la Sociedad Irlandesa de Nutrición Clínica y Metabolismo y grupos de dirección de nutrición clínica hablan generalmente de que uno podría llegar a comenzar con 5 calorías en casos extremos. Casos extremos los llaman algunos a tener un índice de masa corporal menor a 14 o tener una ingesta nula de más de 15 días con respecto a los alimentos. Bueno, ahí comenzar con 5 calorías. En casos graves podríamos comenzar con 10, o en casos moderados con 20 calorías,
o empezar con el 50% de su requerimiento, y obviamente el inicio y la progresión de una manera lenta. Pero bueno, como dijimos anteriormente, no existía todavía consenso con respecto a esto. La verdad es que hay muchos estudios que hablan de utilizar protocolos de realimentación agresiva versus protocolos de realimentación cautelosos, pero como verán, siempre se tiende más a utilizar esos protocolos de realimentación cautelosos, que son los que mejores resultados han tenido a la hora de la estancia hospitalaria, de la aparición de complicaciones, etc. Bien, vamos entonces a hablar específicamente del consenso, de cuáles son las recomendaciones que nos indican para poder tratar este síndrome de realimentación. Lo que hace este grupo de expertos es definir al síndrome de realimentación, lo define y lo describe conceptualmente como una reducción medible en los niveles de 1 o cualquier combinación de fósforo, potasio y o magnesio, o también a la manifestación de la deficiencia de tiamina que se desarrolla poco después, o sea, puede ser de horas a días, de la provisión de calorías de un individuo que ha estado expuesto a un periodo de desnutrición. Esto es muy importante que en la definición aclare que no solamente es la disminución de fósforo la que se tiene en cuenta a la hora de diagnosticar el síndrome de realimentación. Eso por mucho tiempo se mantuvo al fósforo como el único electrolito que podía llegar a generarlo, y en realidad la disminución de cualquiera de estos electrolitos o incluso de la tiamina pueden llegar a diagnosticarnos este síndrome de realimentación. Bien, entonces los criterios diagnósticos los catalogan como una disminución en los niveles de fósforo, potasio y magnesio en un 10 a un 20%, diagnosticando síndrome de realimentación leve, de un 20 a un 30% de disminución como moderado, y un descenso mayor al 30%, junto o no con una disfunción orgánica como resultado de esa disminución, o también la deficiencia de tiamina como el síndrome de realimentación grave. Lo que hacen también este grupo de expertos es agregar que esto tiene que ocurrir dentro de los 5 días de haber reiniciado o aumentado sustancialmente el suministro de energía. Esto es algo muy importante que anteriormente en las definiciones no aparecía. Sí aclaran que los criterios para la estratificación de la gravedad son arbitrarios, pero que se eligen para alinearse con las estratificaciones de severidad publicadas para la disminución de electrolitos. Bien, como se indicó anteriormente, se desconoce cuál es la incidencia de síndrome de realimentación. Sin embargo, se han identificado ciertas características que probablemente predisponen al síndrome de realimentación, que son características recomendadas por consenso para su inclusión en la evaluación del riesgo de síndrome de realimentación para adultos. Bien, encontramos a los pacientes en riesgo moderado, que se necesitan 2 de los siguientes criterios: tener un índice de masa corporal de 16 a 18,5, una pérdida de peso del 5%, o sea, igual o mayor al 5% en un mes, tener una ingesta nula o insignificante durante 5 a 6 días, o consumir menos del 75% de sus requerimientos durante al menos 7 días en el contexto de alguna enfermedad o lesión aguda, o consumir menos del 75% de sus requerimientos en más de un mes de tiempo. A nivel sanguíneo, niveles mínimamente bajos o niveles actuales normales, con niveles bajos recientes que requieren suplementos de dosis mínima o única para poder reponer los mismos. Evidencia también de pérdida moderada de grasa subcutánea, evidencia de pérdida leve o moderada de masa muscular, y presentar alguna comorbilidad de mayor riesgo, que este grupo de expertos los listan de esta manera. O sea, tener síndrome de inmunodeficiencia adquirida, trastornos crónicos del consumo de alcohol o de drogas, disfagias y dismotilidad esofágica, como por ejemplo una esofagitis eosinofílica, una calasia, una dismotilidad gástrica, trastornos de la alimentación, como dijimos anteriormente, la anorexia nerviosa, inseguridad alimentaria y falta de vivienda, personas vulnerables,
incluido personas con abuso físico y sexual o las víctimas de negligencia, especialmente si estamos hablando de niños. Hiperemesis gravídica o vómitos prolongados, ayunos prolongados poscirugía, también como Cami, no se escucha. Cami, se te cortó el audio. Cami, ¿nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, Cami, perfecto, sí, sí. Ay, bien. Ay, casi, bueno, Ponete casi en me la diapo algo. esa que estabas y en Dale, presentación. dale, dale, voy. A ver si quedamos Más adelante, en la 19. acá. En la 19. En la 19, bien. Ahí. Perdón, no. Volvemos En la a 19. Ahí. Sí. ¿En esa? No, en la anterior, porque estabas En la hablando anterior. en esa. Ahí. Bien. Llegaste a donde ¿En qué decías parte me quedé? víctimas de negligencia, hiperemesis gravídica, por ahí, hasta ahí escuché. Dale, perfecto. Perfecto, perfecto. Ay, se volvió para atrás. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, ayunos prolongados post cirugía. Otra de las causas, estados de malabsorción como un síndrome de intestino corto, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, estenosis pilórica, insuficiencias pancreáticas. Otra de las enfermedades es el cáncer, el deterioro neurológico avanzado o incapacidad general para comunicar necesidades. La cirugía bariátrica, como hablamos anteriormente, pacientes postoperatorios con complicaciones, ayunos prolongados, como dijimos también anteriormente, las personas en huelga de hambre, los refugiados y la desnutrición proteica. Recordemos entonces, todas estas son enfermedades que vamos a tener en cuenta a la hora de catalogarlas como dentro de los criterios para el diagnóstico de riesgo de síndrome de realimentación. Bien, vamos al riesgo significativo, en donde solamente es necesario un criterio. Tener un índice de masa corporal menor a 16, una pérdida de peso mayor o igual al 7,5% en 3 meses o más de 10% en 6 meses, una ingesta nula o insignificante durante 7 días, o sea, antes era de 5 a 6 días, perdón, ahora es de 7, o tener una ingesta de menor al 50% de su energía durante al menos 5 días en el contexto de una enfermedad o lesión aguda, o esta ingesta menor al 50% durante al menos un mes. Con respecto a los electrolitos en sangre, niveles moderadamente o significativamente bajos, o niveles mínimamente bajos o normales, con niveles bajos recientes que requieren suplementos de dosis significativas o múltiples para poder llegar a la normalidad. Evidencia de pérdida severa de grasa subcutánea, evidencia de pérdida severa de masa muscular, y, como dijimos anteriormente, estas comorbilidades de mayor riesgo presentando alguna enfermedad severa dentro de estas mismas. Bien, hay algo para aclarar de que estas listas no incluyen, perdón, que esta lista de parámetros incluye varias adiciones a los criterios NICE que habíamos visto anteriormente. Nada más que se agrega el examen físico, incluida la pérdida de grasa, de grasa subcutánea y la de muscular.
Las características de la pérdida de peso y la ingesta son consistentes con las características de desnutrición de adultos de la Academia de Aspen que fueron publicadas por el 2012. Algo también para aclarar es que no se proporciona la definición de un riesgo leve, como vimos, eran riesgo moderado y significativo. Aclaran los autores que esta sería una definición muy sensible, entonces no se utiliza para evitar esto de hacer diagnóstico, o sea, de empezar a diagnosticar a todo el mundo, por así decirlo, con síndrome de realimentación. También, después de hablar de estos pacientes adultos, se enumeran los criterios en pediatría. La verdad que esta no es mi área, pero aquellos que se dediquen a la parte o al área pediátrica podrían revisar estas recomendaciones. Sí, lo que aclara es que los adultos son más tolerantes a periodos de ayunos prolongados, a periodos de inanición. Por eso, en pediatría sí se incluye, por ejemplo, el riesgo leve. O sea, en pediatría sí hay riesgo leve, moderado y significativo, en cambio en adultos solamente moderado y significativo. Bien. Los enfoques para tratar de evitar este síndrome de realimentación y aquellos para responder y evitar el empeoramiento son a menudo los mismos y se combinan en estas recomendaciones de consenso. Puede ser que estas recomendaciones no puedan aplicarse a poblaciones especiales, como por ejemplo las fallas renales, ya dentro de un ratito vamos a hablar de esto. Son pautas generales, no han sido probadas en estudios aleatorizados y deben adaptarse al paciente individual y a la institución que estemos trabajando. Bien, ¿cómo iniciamos las calorías según este grupo de expertos? Iniciar con 100 a 150 gramos de dextrosa o 10 a 20 calorías por kilogramo de peso durante las primeras 24 horas. Luego avanzar en un 33% de la meta cada 1 o 2 días. En pacientes con niveles bajos de electrolitos se debe considerar el inicio o el aumento de calorías hasta que los electrolitos se complementen, o sea, se pueda cargar, por ejemplo, el fósforo si es que está disminuido, o cuando esto se normalice. La consideración de la gravedad o la rapidez de la disminución y el riesgo que tenga este paciente de síndrome de realimentación puede determinar si los electrolitos deben normalizarse antes de iniciar cualquier aumento de calorías, o sea que va a depender del tipo de paciente. Acá aclaran también que no existen recomendaciones para restringir los líquidos, el sodio o las proteínas. Esto es algo importante de aclarar porque anteriormente se recomendaba que los líquidos y el sodio, por ejemplo, deberían restringirse en estos pacientes, pero bueno, aclaran que no es necesario hacer estas restricciones. Con respecto a los electrolitos, siempre verificar el potasio, magnesio y el fósforo antes de poder iniciar la nutrición. Control cada 12 horas durante los primeros 3 días en pacientes de alto riesgo. Puede ser que sea más frecuente según el cuadro clínico. En cada institución. Se puede recomendar si se deben administrar dosis profilácticas de electrolitos y los niveles de prealimentación son normales. Algo que también vamos a aclarar más adelante. Si estos electrolitos se vuelven difíciles de corregir o caen precipitadamente durante el inicio de la nutrición, disminuir las calorías o los gramos de dextrosa en un 50% sería lo ideal, y luego aumentar aproximadamente, o sea, como habíamos dicho anteriormente, en un 33% de la meta cada 1 o 2 días. Todas estas recomendaciones se pueden cambiar según el criterio profesional, se pueden considerar el cese del soporte nutricional cuando los niveles de electrolitos son muy bajos y o potencialmente mortales, o también cuando caen precipitadamente. Con respecto a la tiamina, se debe suplementar 100 miligramos antes de alimentar o antes de iniciar los líquidos intravenosos que contengan dextrosa en estos pacientes que hemos determinado en riesgo. Durante al menos 5 a 7 días, o puede ser que esto sea más en pacientes con ayuno severo, con alcoholismo crónico, o con algún otro riesgo alto de deficiencia, o cuando hayan signos de deficiencia de tiamina. Es poco probable que los niveles de tiamina de rutina sean de valor, o sea que no es necesario tener que pedirlos en el laboratorio.
Y para los pacientes que reciben nutrición oral o enteral, agregar estas multivitaminas una vez al día durante 10 días al menos, va a ser necesario, esto todo dependiendo del estado clínico y del modo de terapia que vayamos a utilizar en este paciente, siempre teniendo en cuenta que tienen que haber 100 miligramos de tiamina. Bien, con respecto al monitoreo y el control a largo plazo, el control de signos vitales cada 4 horas durante las primeras 24 horas es primordial. Las mujeres que estén inestables o con deficiencias graves, según los estándares que tenga cada institución. Sí, la toma de pesos diarios con entradas y salidas monitoreadas, y evaluar también los objetivos a corto y largo plazo para la atención nutricional durante por lo menos los primeros días hasta que el paciente se considere estabilizado. Se considera estabilizado cuando no se requiere un suplemento de electrolitos durante al menos 2 días. Esto también es algo importante que antes no se había nombrado. Bien, entonces, como para ir finalizando, ¿cuáles son las futuras investigaciones que plantean los autores? Es que se necesita más investigación en todas las áreas, en realidad, desde la validación y una mejor identificación de los factores de riesgo y las definiciones de síndrome de realimentación y su gravedad, hasta la estandarización de los protocolos de tratamiento. También que deben estudiarse aún más las poblaciones específicas y con diferentes condiciones. Por ejemplo, es probable que este síndrome de realimentación sea muy diferente entre pacientes con anorexia nerviosa y aquellos, por ejemplo, que están en una unidad de cuidados intensivos. También se requieren estudios para poder examinar el uso de suplementos, de electrolitos profilácticos antes de alimentar a un paciente considerado de alto riesgo de desarrollar esta complicación, pero con niveles normales de electrolitos en la prealimentación. Entonces podemos concluir que este documento proporciona una revisión narrativa con respecto al síndrome de realimentación, que además ofrece una definición de consenso unificada, recomendaciones actualizadas para la detección e identificación de pacientes en riesgo de síndrome de realimentación y una orientación para poder evitar y tratar el mismo, pero todos estos criterios que se proponen tienen que probarse en ensayos aleatorios en población general, en poblaciones específicas, como habíamos hablado, las poblaciones con fallas renales, y también con poblaciones en diferentes condiciones para poder determinar cuál es la utilidad de todo lo que nos han propuesto. Y eso es todo. Ahí estamos. Muchas gracias. Vamos. Ay. Gracias, Cami. Siempre tan excelentísimas tus clases. Bonita, gracias. Que habré escuchado en mi haber. Bueno, ahí escribí en el chat que quien quiera hacer preguntas, nobleza obliga, me voy a dar la prioridad de preguntar algunas cosas que me parecen importantes para mí, por lo menos. Sí, o sea, no podemos dejar de mencionar en este momento que estamos viviendo el tema del COVID, lamentablemente, o sea, tenemos sobredosis de COVID, pero bueno, es lo que nos toca. Y no sé si habrías leído algo respecto a esto de los pacientes, quizás no tanto, al menos en nuestra provincia, que se internan más precozmente o se están internando los casos leves, pero que en otros lados quizás los pacientes inician sintomatología, disminución de la ingesta, pasan 5 o 7 días en sus casas, cuando ya ingresan en los hospitales por una forma moderada, rápidamente se prenden fuego, ingresan a la terapia. ¿Crees que esos pacientes pueden ser candidatos a un síndrome de realimentación? Sí, totalmente, totalmente como cualquier paciente internado en unidad de cuidados intensivos, o sea, que estén internados en UTI. Son pacientes que durante varios días previos al consultar pueden haber tenido disminución en la ingesta, y como dije anteriormente, si llegan y metabólicamente no pueden ser alimentados, van a pasar más días también que no van a poder recibir ningún tipo de soporte. Entonces, cuando se comience la alimentación, totalmente van a ser pacientes en riesgo, o sea que que cualquier paciente que pueda estar ingresando a una unidad de cuidados intensivos, en este caso pacientes COVID, pueden llegar a ser candidatos totalmente.
he leído algunas, ahora este último tiempo he leído algo sobre eso y bueno, los menciona totalmente como pacientes en riesgo. Y la otra que también me surge de la práctica diaria, al menos en mi práctica, que es como muy poco reconocido por la comunidad médica, el síndrome de realimentación, y uno a veces se tiene que como parar y decir, no, a ver, esperen, no es darle a full, no sé qué experiencia tienen ustedes en esto, si les costó más o menos, porque a mí la verdad que me ha costado bastante. Bueno, la verdad que nosotros siempre lo que se ha propuesto en el hospital ha sido muy bien recibido. Recuerdo que anteriormente habíamos tenido algunos pacientes, los clínicos no conocían todos lo que era este síndrome y bueno, nuestra jefa, Pri, junto con Mariana, la licenciada Rodríguez, armaron un ateneo con respecto a esto, se los presentaron a los médicos para que estuvieran al tanto de qué era este síndrome, y la verdad que a partir de eso no tuvimos ningún problema, o sea, cada vez que aparece un paciente se detecta, no sé si me escuchas bien, Nasa. Sí, 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 perfecto, ¿Me sí, escuchás? sí. ¿Sí? Me aparece un cartel como que no tengo buena conexión. Los pacientes son detectados y en el caso de que realicen el síndrome, o sea, que tengan esta complicación, está y forma parte de una de las complicaciones, o sea, se anota dentro de su diagnóstico. Y a medida que han pasado el tiempo, bueno, nosotros armamos un protocolo de actuación y a medida que va pasando el tiempo lo hemos ido actualizando según las... Ahora sí no te escuchamos. Te quedaste como tiesa. La verdad que nosotros hemos ido... Ahora no. ¿Hola? ¿Hola? Ahí está, Cami. Ahí se escuchó la última ¿Hola? parte. No Sí, se escuchó. sí. No sé si me alcanzaron a escuchar que, bueno, nosotros tenemos protocolos de actuación frente a estos pacientes en riesgo, que hemos ido actualizando a medida que han surgido nuevas cosas, hemos ido agregando, hemos ido sacando, pero bueno, la verdad que ha sido muy bien recibido esto y cada vez que aparece algún paciente, los profesionales nos escuchan bastante en este sentido. Mira, acá hay dos preguntas. Una que dice Jazmín, que en la práctica suelo ver que suplementan con una dosis de carga mayor de tiamina, de 200 a 300 miligramos, y se deja por bastante tiempo. ¿Tiene alguna complicación ante la duda, tiene alguna complicación ante la duda de suplementar con tiamina? En realidad siempre hay que suplementar con tiamina. Anteriormente los requerimientos eran de 200, ahora este consenso dice que es de 100 solamente. Nosotros antes utilizábamos 200, bueno, ahora lo hemos disminuido a 100 solamente. Y bueno, si los pacientes tienen alto riesgo o son alcohólicos crónicos, por ahí podrían utilizarse más de 5 a 7 días, eso se debería evaluar según el paciente, o sea, deberían evaluarlo como equipo, pero siempre hay que suplementar, cuando hay riesgo, siempre hay que suplementar con tiamina. Claro, ya como lo plantea como que se le da mucho más de lo que debería ser en realidad por indicación. Claro, de 200 a 300. Claro, anteriormente era de 200, pero bueno, podría ser que se disminuyera a 100. O sea, debería disminuir. Y acá hay otra pregunta que hace Andrea, dice, creía que se debería restringir sodio y volumen, no es así, ya no es así, ¿no? Creo que eso fue lo que comentaste como una de las diferencias, que ya no se restringía. Es más, en las guías NICE habla algo de que se tenían que restringir, pero ahora directamente este consenso dice que no es necesario restringir. En realidad, suponemos que anteriormente era por los edemas que se podrían llegar a generar, pero bueno, ahora este consenso de Aspen dice que no es necesario restringirse. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta más, aparte de las que han realizado, que tenemos algunos minutitos más que nos quedan, unos 4 o 5 minutos, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario, alguna aclaración. Yo tendría más en mi lista, pero bueno, no quiero ser la única en preguntar. La preguntona. Claro, no, acá tengo un machete, pero no quiero ser siempre la que acapare
No sé si alguien quiere contar también o su experiencia. Acá pregunta Mariana Kevnitz, ¿qué apreciación personal tenés de este consenso en realidad? O Y la sea, verdad, sí. sí, sí, qué me pareció? La verdad que a mí me pareció mucho más aclaratorio en muchas cosas. Por ejemplo, esto de cuando un paciente es estable, o sea, cuando yo tengo que dejar de preocuparme o dejar de verle la analítica, o sea, no dejar de verle, obviamente, pero sí dejar de pedirle tantas analíticas o de que lo pinchen a los pacientes. Y es que, por ejemplo, cuando durante 2 días no ha recibido ningún tipo de necesidad de suplementar esos electrolitos, ya se podría considerar estable, eso es muy importante. También el tema de la definición de síndrome de realimentación, cuando habla de que se puede dar durante 5 días desde que el paciente inició la realimentación, eso también me parece bastante. Te nos congelaste. Vos me congelaste a mí, no sé. Importante, pacientes con... A ver, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, pero la ¿Sí? ¿Me última parte escuchan ahora sí? yo no te escuché por lo menos. Sí. La última parte de la definición, de que en realidad me parecía interesante de que aclaraban de que este síndrome se puede dar dentro de los 5 días de haber iniciado la nutrición. Eso me pareció bastante importante. Aclara también las condiciones especiales, o sea, pacientes con falla renal, ¿qué hacemos con esto? Bueno, futuras investigaciones seguramente vamos a necesitar con eso. La verdad que a mí me pareció bastante interesante. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta al respecto? ¿Ustedes modificaron a razón de la publicación de este consenso algo de lo que tenían protocolizado en el hospital? ¿Cómo no te Y escuché? ustedes, en función de este consenso, cuando se publicó a principio de año, Sí, si esto generó que ustedes en el hospital modificaran algo del protocolo que venían manejando previamente. sí, ¿Lo cambiaron? sí, totalmente. Los criterios los cambiamos porque nos estábamos guiando mucho por los criterios de las guías NICE, entonces agregamos estos criterios, viste, que evalúa más la grasa subcutánea, la masa muscular, estas enfermedades que aclaraba específicamente, bueno, eso lo cambiamos, también disminuimos el aporte de tiamina, bueno, fueron varias cositas que fuimos cambiando apenas nos enteramos de la publicación. Y jefa, ahí te abriste el micrófono, si querés hablar podés, Pri. Acá pregunta Andrea, antes, dice si podés aclarar lo de la falla renal. Y lo que pasa es que los pacientes con falla renal no tienen este aclaramiento de los electrolitos, entonces siempre... Se nos cortó. Te cortaste, Cami. alterados. ¿Me escucharon algo de lo que dije? No. No, que dijiste que en estos pacientes el tema del aclaramiento de los electrolitos, hasta ahí. Claro, que no está bien el aclaramiento de los electrolitos. Entonces, aunque los niveles van a estar altos en sangre, puede llegar a estar ocurriendo esta alteración a nivel celular. Entonces, bueno, esa parte de falla renal. Es más, nosotros tenemos un Excel en donde vamos cargando todos los pacientes que consideramos en riesgo. Y bueno, hay un apartado en donde ponemos de que si ha tenido fallas renales o no, porque la verdad que bueno, va a ser algo para que se pueda investigar más adelante, yo creo. Claro, ponen difícil valorar. Bueno, le vamos a que se abra el micrófono, la jefa del servicio que da el ejemplo, la licenciada Jimena Navarrete. Que dé la cara. Gracias, chicas. Bueno, Cami, excelente. Nachi, siempre gracias por las propuestas. No siempre el ejemplo es bueno, ¿no? Pero nosotras, sí, o sea, a mí me parece como importante aclarar algunas cosas que hemos hablado con Cami en cuanto al consenso, que por ahí el consenso no menciona el tema del calcio. De hecho, nosotros, digamos, convertimos esto en un manual de procedimientos. Y nosotros anteriormente teníamos el control del calcio, pero
si bien no lo menciona, es importante hacer un juicio crítico de la bibliografía y pensar que nunca una alteración de la calcemia o de la magnesemia se puede analizar sin analizar la homeostasis cálcica. Entonces, si bien el no lo calcio sobre todo. Y recordemos que la homeostasis fosfocálcica va de la mano y tiene un mismo sistema, entonces aunque no lo menciona, eso es algo que por ahí se podría como criticar, por decirlo de alguna manera, de la bibliografía. Es importante también como no subestimarlo. Nosotras desde que lo empezamos a, digamos, a plasmar en papel, por decirlo de alguna manera, cargamos los pacientes en un Excel y en cuestión de nada, de menos de un año, tenemos 83 pacientes cargados. Y casi todos han tenido una fosfatemia dentro de rangos normales o una fosfatemia magnesemia dentro de valores normales al ingreso, y hemos empezado a alimentar y ha habido una reducción considerable a nivel sérico. Entonces, por ahí, bueno, eso, no subestimarlo y por ahí pensar en lo de la falla renal, que si bien los valores séricos pueden estar normales, considerar la suplementación solita de tiamina. Perfecto, muchas gracias por tus aportes. De nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no vamos a ir cerrando, respetando los tiempos. Acá, bueno, más que felicitaciones, hermosa ponencia, muchas gracias, excelente, aportes y presentación. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, mil gracias, siempre agradecida, placer enorme siempre trabajar con ustedes. Y bueno, hago la invitación. Bueno, el video va a quedar, calculo, en la próxima semana disponible en la página web del hospital para quien lo quiera volver a ver o a quien no pudo verlo completo. Y el próximo encuentro va a ser el 12 de agosto, a cargo de la licenciada Verónica Lepe, sobre nutrición perioperatoria, las recomendaciones de expertos de ESPEN, que salieron publicadas este año. Y seguramente una semana antes estará también el acceso al link para que puedan inscribirse también para ese encuentro. Bueno, y muchísimas gracias acá desde el hospital por sumarse a este tipo de capacitaciones y de formación, y obviamente, bueno, Cami, mil gracias, esto sé lo que te ha generado y el trabajo que esto llevó. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 12 de agosto. Chao, chao. Agosto. Chau, chau. Chao.